Hola, ¿qué tal? Saludos a todos en donde nos estén acompañando este día, presenciando este culto virtual. Pues saben las circunstancias que está viviendo nuestro país, las circunstancias que está viviendo este mundo. Pues sabes, justamente el día de hoy me gustaría hablarte acerca de la fe, y el título de este mensaje le puse por título: es tiempo de doblar nuestras rodillas y es tiempo de creer. Vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Marcos, que es la serie que hemos estado estudiando durante este tiempo. Así que te animo a que, si tienes tu Biblia allá a la mano, la puedas abrir en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, y vamos a estar estudiando a partir del versículo 24 hasta el versículo 30. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Es tiempo de doblar nuestras rodillas, es tiempo de volver a creer. Y me gustaría que pudiéramos inclinar nuestra cabeza, que pudiéramos cerrar nuestros ojos, y ahí en donde estés, que me acompañes en una oración. Después vamos a darle la lectura al texto del día de hoy y vamos a estudiar esta historia sumamente interesante. Así que te invito a orar. Querido Dios, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que tú nos permites abrir tu palabra y estudiar lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Te ruego que tú hables a nuestro corazón, te ruego que tú hables a nuestra vida, y que el día de hoy podamos decidir venir ante ti, doblar nuestras rodillas y poner toda nuestra fe y creer en ti. Dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, nuestro pasaje del día de hoy, como te decía, va a ser Marcos capítulo 7, a partir del versículo 24. Así que si tienes tu Biblia ahí, vamos a darle lectura a los pasajes, a esta historia que tiene por título La fe de la mujer sirofenicia. Dice así la palabra de Dios: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderlo, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Este pasaje lo encontramos también paralelo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, a partir del versículo 21 al 28. Y las dos narraciones, tanto la narración del Evangelio según San Marcos como la narración del Evangelio según San Mateo, son muy similares, prácticamente idénticas. Hay unos detalles que añade Marcos, hay otros detalles que añade el Evangelio según San Mateo, pero me gustaría invitarte también a abrir tu palabra de Dios, a leer la Biblia, ahí en Mateo capítulo 15, para estar también leyendo el pasaje paralelo y darnos cuenta acerca de algunas diferencias en este texto. Mateo capítulo 15, vamos a estar leyendo versículos 21 al 28. Dice así, entonces, la narración de este mismo evento, pero en el Evangelio según San Mateo. Y te vas a dar cuenta de algunas diferencias. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y añade: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Podemos encontrar entonces sí algunas diferencias, y estas diferencias tienen básicamente que ver con el público al cual los dos evangelistas estaban escribiendo. Como muchos de nosotros sabemos, el Evangelio según San Mateo está escrito a un público básicamente judío, mientras que el Evangelio según San Marcos está dirigido básicamente a un público o a un grupo de lectores gentil. Mateo está dirigido a judíos, el Evangelio según San Marcos está dirigido más bien a un público gentil. Sí te vas a dar cuenta, o sí nos vamos a dar cuenta que hay algunas diferencias, porque justamente cada uno de estos dos evangelistas estaba tratando de hacer énfasis de acuerdo al público al cual cada uno de ellos dos se estaba dirigiendo. Así que bueno, dice el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículo 24, levantándose de allí, dice, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, habíamos estudiado que Él había estado ministrando, que Él había estado desarrollando su ministerio en la región de Galilea, muy cercano al mar de Galilea, y va entonces a dejar esta región del mar de Galilea para subir un poco, podríamos decir, a la región noroeste del mar de Galilea, a estas dos ciudades o a estos dos lugares que se mencionan aquí en el versículo 24 como Tiro y Sidón. Así que nuestro Señor Jesucristo va a dejar, muy probablemente Él estaba en Capernaum, que probablemente era su base de operaciones y era el lugar donde Él residía, y después de que los judíos negaron el mensaje de Jesucristo, Él decide apartarse de este lugar e ir a una nueva región para comenzar a hacer un ministerio ahí. Estos dos lugares, las ciudades de Tiro y de Sidón, son ciudades ancestrales, eran ciudades muy antiguas y que nosotros podemos encontrar ahí en la palabra de Dios. Si me acompañas en tu Biblia, ahí en el Salmo 87, versículos 4 y 5, justamente ahí se va a hacer ya una profecía acerca de estos dos lugares. Salmo 87, versículos 4 y 5, habla acerca de una profecía de que justamente estos dos lugares, Tiro y Sidón, iban a recibir también la bendición de parte de Dios y que en algún momento ellos también alcanzarían la salvación. Dice así el Salmo 87, lo que voy a hacer es voy a leerte la versión de la Nueva Traducción Viviente porque es un poco más clara. Dice así: incluiré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, también a Filistea y a Tiro. Es decir, incluiré a Tiro dentro de estas ciudades o dentro de estos grupos de personas que me iban a conocer. Dice incluso a la distante Etiopía, a todos sus ciudadanos de Jerusalén. Con respecto a Jerusalén se dirá: allí todos disfrutarán de los derechos de la ciudadanía y el Altísimo en persona bendecirá a esta ciudad. ¿Ves? Desde hace mucho tiempo atrás ya se había profetizado que los pobladores de estos dos lugares, tanto de Tiro como de Sidón, iban justamente a ser beneficiados, iban a ser bendecidos a través de la llegada del Salvador. Esta profecía se va a cumplir justamente no en este pasaje, ya tiempo atrás pobladores de Tiro y de Sidón ya habían escuchado y ya habían tenido contacto con nuestro Salvador, con Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículos 24 y 25 dice: y se difundió su fama por toda Siria, que es donde justamente estas dos ciudades se ubicaban. Dice: le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dice: le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero entonces acá en este versículo, Mateo capítulo 4, versículos 24 y 25, ya venía gente de esta región de Siria trayendo a sus enfermos y trayendo endemoniados para que Jesús los sanase. No solamente en este versículo, también en Lucas capítulo 6, versículo 17, dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón,
que habían venido para oírle y para ser sanadas de sus enfermedades. ¿Ves? Así que tiempo antes de esta narración en Marcos capítulo 7, ya gente de Sidón y Tiro ya habían venido a él para experimentar los milagros de Jesús, para ser sanados, para ser liberados y para experimentar su poder. Pero en esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo es el que va a ir. Ellos va a ir directamente a esta región de Sirofenicia para visitar a toda esta gente. ¿Cuál fue el motivo de la visita de Jesús? Hay algunas diferentes opiniones, porque justamente ahí en el versículo 24 dice que se fue a esta región, dice, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese para no provocar un escándalo. Y dice que no pudo esconderse. Así que algunos dicen, bueno, ¿cuál fue la razón de que Jesucristo visitara estas ciudades de Tiro y de Sidón? Porque probablemente su objetivo no era ir y estar con las multitudes y hacer grandes milagros. Lo que él quiso en un principio fue simplemente meterse en una casa y esconderse, lo cual resultó imposible. Así que bueno, algunos autores piensan que el objetivo de nuestro Señor al visitar estas dos ciudades de Tiro y de Sidón no era realmente estar con las multitudes, no era realmente hacer grandes milagros o dar grandes enseñanzas, sino que muy probablemente el propósito de este viaje era más bien para que nuestro Señor pasara más tiempo y tiempo de calidad justamente con sus discípulos. Este viaje desde Galilea a las ciudades de Tiro y de Sidón va a marcar una transición, va a marcar una nueva etapa en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien la primera etapa de su ministerio en la región de Galilea, tú lo recordarás, había pasado mucho tiempo con las multitudes, haciendo milagros, sanando personas, atendiendo a las necesidades de miles de personas. Esta segunda etapa de su ministerio, en esta región al noroeste del mar de Galilea, tiene que ver más un poco con nuestro Señor Jesucristo, dedicándole tiempo a los apóstoles o dedicándole tiempo a los 12. Él sabía que el tiempo de la cruz y el tiempo de su sacrificio se acercaba, así que muy probablemente lo que él deseaba con este viaje era estar un poco solo, era estar un poco apartado de las multitudes y estar más bien dedicándole tiempo en entrenamiento a sus apóstoles. Su primer parte de ministerio estaba enfocado a las multitudes. Esta segunda parte de su ministerio estaba más bien enfocado al mentoreo de sus discípulos para el ministerio que ellos tendrían que hacer. Esto no significa que al visitar nuestro Señor Jesucristo las ciudades de Tiro y de Sidón, él no estaba dispuesto a tener actos de compasión y a atender a las necesidades de la gente, pero muy probablemente ese no era su objetivo principal. Así que llega a estas ciudades, él desea pasar desapercibido para pasar tiempo con sus apóstoles, pero resulta totalmente imposible. Dice ahí entonces en el versículo 25, dice, porque una mujer. Aparece esta mujer que va a tener algunas características interesantes y que vamos a estudiar. Pero sabes, yo te decía que es tiempo de doblar nuestras rodillas y es tiempo de creer, y justamente esta mujer que se aparece va a ser un ejemplo de esto, porque dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, dice, vino y se postró a sus pies. Ella se arrodilló para creer en Jesucristo. Y sabes, en primer lugar, me gustaría decirte que es tiempo de arrodillarnos, es tiempo de creer, no importa cuáles sean tus circunstancias, es tiempo de arrodillarnos y es tiempo de creer en Él, no importa cuáles sean tus circunstancias. Leímos un poquito acerca de las circunstancias de esta mujer, dice que tenía una hija que estaba endemoniada. Sabes, es interesante porque este versículo, el versículo 25 de Marcos capítulo 7, en el original griego, aquí en nuestra versión dice, vino y se postró a sus pies, dice una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, pero en el original griego dice cuya hijita tenía un espíritu inmundo. Así que en el original griego nos expresa un poco más de cercanía, un poco más de sentimiento. No solamente era una hija,
sino que era una hijita a la cual seguramente esta mujer amaba demasiado. ¿Sabes? No solamente tenía una hija pequeña que estaba sufriendo, sino que muy probablemente leímos el relato y leímos los versículos, esta mujer aparece totalmente sola, solamente se menciona pues a su hija pequeña. Así que muy probablemente esta mujer, aparte de tener a su hija sufriendo, esta mujer era viuda. No se menciona nada acerca de su esposo, no se menciona nada acerca de ningún familiar. Y si recuerdas la lectura en el Evangelio según San Mateo, aquí en el Evangelio según San Marcos, dice, vino y se postró a sus pies porque su hija o su hijita tenía un espíritu inmundo. Pero la versión o la narración del Evangelio según San Mateo, lo primero que dice la mujer, le dice, socórreme. Es decir, no clama inmediatamente por su hija que estaba padeciendo esta situación, sino que la mujer clama por misericordia y clama a Jesucristo para que Él la socorriese a ella. Yo no sé si tú tienes hijos, tú que nos escuchas tienes hijos, y alguna vez has pasado alguna circunstancia similar y te ha tocado ver a alguno de tus hijos, a lo mejor al único hijo que tienes o a un hijo pequeño sufriendo. Y sabes, si bien el niño puede estar sufriendo, los que en ocasiones sufrimos más somos los padres, porque te entra la desesperación, te da la impotencia ver a tu hijo sufriendo y sin saber qué hacer. Así que muy probablemente por eso esta mujer, lo primero que le dice a Jesucristo, le dice, socórreme, porque no solamente su hija estaba sufriendo, sino que ella también estaba sufriendo de todas estas circunstancias. Así que nuestro Señor Jesucristo va a hacer este milagro en esta región de Tiro, y no es la primera vez que encontramos un milagro en esta región. Mucho tiempo atrás, muchos años atrás, en Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 8 en adelante hasta el versículo 24, encontramos un milagro justamente también de una mujer viuda y justamente también en esta misma región. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9, dice, vino luego a él, hablando acerca del profeta Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, es la misma región, y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Así que muchos años atrás, justamente en esta región, justamente con una viuda, Dios le pide a este profeta, al profeta Elías, que fuese a la casa de esta mujer porque ella le iba a estar sustentando. Cuando llega el profeta Elías, descubre que esta mujer solamente tenía una vasija de harina, y el profeta le dice, prepárame algo para comer y dame primero a mí y después le das a tu hijo. Y esta mujer viuda le dice, esta vasija de harina es lo único que tengo. Había pensado con mi hijo comer y después dejarnos morir. Y el profeta Elías le dice que de parte de la promesa de Dios, la harina de la vasija nunca se acabaría y la vasija de aceite nunca menguaría. Así que Dios hace un milagro de provisión, y instantes después el hijo de esta mujer viuda muere, y nuevamente el profeta Elías en esta misma región, de la misma forma con una viuda que tenía un hijo que había sufrido de algo terrible, Dios obró un milagro y el profeta Elías resucita a este hijo. Así que podemos ver que el corazón de Dios siempre ha estado con los más desprotegidos y con los más desvalidos. En este caso, nuestro Señor Jesucristo también en muchas ocasiones mostró misericordia hacia las mujeres, y en especial hacia las mujeres viudas. Dice el Salmo 146:9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Proverbios capítulo 15, versículo 25 dice, Jehová asolará a la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, y dice, amparad a la viuda. Así que una vez más vemos a nuestro Señor Jesucristo teniendo misericordia de esta mujer
que, como te decía, sus circunstancias eran muy adversas. Viuda, su hija, a quien tanto amaba, sufriendo, ella sufriendo, sin familiares, quizá sin más apoyo. Y sabes, el Evangelio según San Marcos solamente menciona 2 ocasiones en las que se aproxima esta mujer a nuestro Señor Jesucristo, pero el Evangelio según San Mateo nos deja ver un poco más del sentimiento de la narración, porque hasta 3 veces esta mujer clama por misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa cuáles sean tus circunstancias, quizá estás atravesando circunstancias similares a las que enfrentaba esta mujer. Déjame decirte que es tiempo de arrodillarnos y es tiempo de creer en Dios. Como bien sabes, estamos viviendo tiempos, no solamente en nuestra ciudad, estamos viviendo tiempos en el país y estamos viviendo tiempos a nivel mundial en el que las circunstancias no son nada favorables, no solamente por la pandemia que estamos atravesando con el coronavirus, sino porque ya la economía se está viendo afectada. Mucha gente en estos días vive con incertidumbre, vive con temor, hay mucha gente buscando respuestas, buscando tener esperanza en medio de todo lo que nos toca vivir. Y yo creo que Dios utiliza este tipo de circunstancias, como las circunstancias de esta mujer, justamente para que nosotros descubramos que no tenemos nada, sino solamente a Él, y que tengamos la misma respuesta de esta mujer. Cuando lo vio, se postró a sus pies. Que podamos caer de rodillas y nuevamente volver a creer en Él. Dice a continuación, en el versículo 26, habla un poco acerca de la descripción de cómo era esta mujer, y dice así el versículo 26, la mujer era griega, dice, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. El Evangelio según San Mateo no dice que fuera griega, el Evangelio según San Mateo dice que esta mujer era una mujer cananea. Y sabes, justamente porque el Evangelio según San Mateo está escrito y está destinado a un público judío, los judíos entendían muy claramente a qué se refería Jesús cuando decía que esta mujer era una mujer cananea. Los cananeos por muchísimos años había sido una nación que justamente se habían constituido en enemigos de Israel. Los cananeos son mencionados desde Génesis capítulo 12, versículo 6, cuando Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra al lugar al cual Dios le mostrará. Abraham junto con su parentela llega a la ciudad de Siquem y dice que ahí ya moraban los cananeos. Unos capítulos adelante, en Génesis capítulo 13, versículo 7, recordarás cuando los pastores de Lot empezaron a tener conflictos con los pastores de Abraham porque la tierra no era suficiente para todos, y dice ahí en Génesis capítulo 13, versículo 7, que los cananeos habitaban esa región. Cuando uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel, o de las 12 tribus de Israel, de nombre Judá, va a tomar por mujer a la hija de un cananeo. Y la historia es una historia muy triste porque Judá termina teniendo relaciones con su propia nuera, pero desde esos momentos ya aparecían los cananeos en la historia. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Dios está por entrar y conquistar la tierra prometida, dice por lo menos en el capítulo 9, versículo 1, y en Josué capítulo 11, versículo 3, que los cananeos salieron con los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y con los jebuseos para todos juntos hacerle guerra y enfrentar a Israel. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo dice que esta mujer era cananea, Él estaba queriendo hacer conexión con el público judío, y los judíos entendían muy precisamente quiénes eran los cananeos. Eran personas que eran odiadas, eran personas que no eran queridas por ellos, eran personas que se habían constituido en sus enemigos, ¿sí? Por otro lado, bueno, el Evangelio según San Marcos, cuyo público o cuyos destinatarios iban a ser gentiles,
utiliza la expresión de que esta mujer era una mujer griega, porque entonces el público gentil que estaba leyendo la carta según San Marcos podía identificarse con este concepto de la nacionalidad griega. Griego era prácticamente todo aquel que no era judío y que había nacido y que por origen era considerado como una persona pagana. Así que, ¿sabes? No importa cuáles sean nuestras circunstancias, es tiempo para arrodillarnos y es tiempo para creer en Dios. Pero en segundo lugar, no importa cuál sea nuestro contexto, no importa de dónde vengamos, de Cananea o que seamos griegos, no importa cuál sea nuestro contexto, también es tiempo de arrodillarnos y es tiempo de creer en Dios. Esta mujer, déjame decirte que no era nada querida, no era nada valorada y no era nada estimada por aquellas personas que estaban en su alrededor. El contexto de esta mujer no era para nada favorable. Era ya fuera cananea o ya fuera griega, pero no era una de las personas que iba a ser más apreciada o más querida por los judíos. Dice entonces a continuación, versículo 27, dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Te das cuenta? Aquí sucede algo en medio, que no lo narra el escritor según San Marcos, pero que sí se narra en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, en medio de estos dos pasajes, aparecen justamente los discípulos y le dicen, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Ves? Los mismos discípulos, los mismos apóstoles, la misma gente que acompañaba a nuestro Señor Jesucristo, van a ser los primeros no en mostrar amor, no en mostrar misericordia, sino que van a ser los primeros en decirle, Jesús, deshazte de ella, porque está grite y grite, es demasiado insistente, ¿sí? Así que esta mujer, no solamente sus circunstancias eran adversas, no solamente su contexto, de dónde provenía, era adverso, sino que también en estos momentos vamos a ver que estaba enfrentando las críticas. ¿Las críticas de quién? De aquellos quienes tendrían que haber mostrado mayor amor y de aquellos quienes tendrían que haber mostrado mayor misericordia. Así que aquí llegamos a un versículo muy interesante, porque justamente dice el versículo 27 que Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Un versículo sumamente interesante que justamente va a establecer una norma. ¿Y la norma cuál era? Que el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas o el mensaje de la salvación tenía que ser primariamente ¿para quién? Para los judíos, ¿sí? No, aquí nuestro Señor Jesucristo dice, esta es la norma, esta es la regla, primero se tienen que saciar los hijos. No lo menciona acá nuevamente en el Evangelio según San Marcos, pero en el Evangelio según San Mateo hace una referencia justamente al pueblo de Dios o al pueblo de Israel, que no se menciona aquí en Marcos. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese versículo no está en Marcos, está en Mateo, nuevamente porque el público del Evangelio según San Mateo era judío, pero la idea es exactamente la misma y la idea es complementaria. La norma ¿cuál era? Que la salvación o la bendición de las buenas nuevas tenía que ser en primer lugar hacia el pueblo judío. Ahora, ¿sabes? Cuando leemos este versículo puede sonar un poco falto de misericordia, puede sonar un poco falto de gracia, por la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo a esta mujer. Prácticamente le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no tienes que alcanzar misericordia, tú no tienes que alcanzar gracia, así se entendería. Y no solamente eso, sino que dice, no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, de los israelitas, y darlo, ¿a quién dice? A los perrillos. Porque recuerda que los judíos consideraban a todo aquel que no era judío, a todo aquel que no era parte de su nación, lo consideraban así, prácticamente lo consideraban como un perro.
¿sí? Así que esta mujer estaba enfrentando fuertes críticas, no solamente de los discípulos, sino también aparentemente nuestro Señor Jesucristo le estaba llamando por un nombre que no resultaba nada agradable. Ahora, ¿sabes? Este versículo es interesante porque a pesar de lo que dice acá, no niega la verdad de lo que siempre fue, es y será el plan de Dios. No es que el evangelio estaba solamente destinado para los judíos, no es que la salvación estaba destinada solamente para los judíos. Dice acá el versículo, deja primero que se sacien los hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos esta frase, deja primero que se sacien los hijos de Dios, ¿qué entendemos? Que primero son los hijos de Dios, pero después hay posibilidad de que otros se sacien también del pan, ¿sí? Primero los judíos y después estaba abierta la posibilidad para que otros más alcanzaran la salvación. Y esto no es nada nuevo. Muchos piensan y muchos argumentan que Jesucristo había limitado el evangelio solamente al público judío, pero no es así. Jesucristo conocía las profecías y conocía las promesas desde el Antiguo Testamento, y él entendía claramente lo que le dijo Dios a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, en el plan de Dios nunca estuvo que solamente los judíos fueran los receptores de la salvación, sino que desde el principio en el Génesis, Dios y Jesucristo entendían que la salvación tendría que llegar a todas las naciones. Y es sumamente interesante la respuesta de esta mujer. Dice en el versículo 28, dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor. Y me encanta esta frase y me encanta esta expresión porque yo creo que este es el instante en el que ella reconoce quién es realmente Jesucristo. Le dice, sí, Señor. Y sabes, estas palabras siempre tienen que ir juntas. Uno no puede llamarla a Dios Señor y decirle que no, o uno no puede decirle que sí a Dios sin reconocerlo también como nuestro Señor. Así que esta mujer responde y le dice, sí, Señor. Dice, pero aún los perrillos, es decir, aún los que no venimos de descendencia judía, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y yo no sé cuál hubiera sido tu respuesta si tú estuvieras en esa circunstancia, clamando a Dios por misericordia, clamando a Dios por socorro, y Dios te dijera, ¿sabes qué? Que no te toca a ti primero, hay otros antes que tú. Y si nuestro Señor Jesucristo te llamara con ese nombre, o se refiriera a ti con ese sobrenombre de perrillo, yo no sé cómo reaccionarías tú. Yo te puedo garantizar que mi reacción no sería quizá la más favorable. Probablemente yo hubiera dicho, pues quédate con tus milagros, quédate con tu poder, yo no vine aquí para que me humillaras, yo me voy, no te necesito. Pero sin duda no es la respuesta que da esta mujer. Le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Sabes? Lo que hace esta mujer es impresionante y es sumamente interesante porque en vez de ofenderse, en vez de molestarse por la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, toma ese pequeño trozo de esperanza que nuestro Señor le da cuando le dice, deja primero que se sacien de los hijos. Y ella toma esta expresión o toma esta idea, y ¿qué viene a su mente y a su corazón? Probablemente dice, primero ellos, pero yo también puedo alcanzar. Y en vez de molestarse con nuestro Señor Jesucristo, se aferra de esa palabra, primero los judíos, pero también yo puedo recibir el milagro y la salvación de Dios. Se aferra de eso y pone su fe en nuestro Señor Jesucristo, sin molestarse, sin criticar nada. Esta mujer demuestra toda su fe y toda su confianza en Él. Así que es un versículo y es un pasaje hermoso, y es como cuando hay un dicho que ni siquiera sé, hay varias versiones de este dicho, pero hay algunos que dicen que te dan el pie y te tomas la mano, y hay algunos que lo dicen al revés, te dan la mano y te tomas el pie. Pero esa es la idea de lo que hizo esta mujer.
nuestro Señor Jesucristo le da una mínima esperanza, diciéndole primero son los judíos y dando por entendido que después ella podía alcanzar también la misericordia. Y nuestro Señor Jesucristo le da esta mínima esperanza y ella toma esta mínima esperanza y la hace suya y convierte esto que podría parecer una pequeña esperanza en una gran victoria para ella y en una gran victoria de la fe. Así que es tiempo de que doblemos nuestras rodillas y creamos en Él. No importa cuáles sean las circunstancias que nos toca vivir, no importa cuál sea nuestro contexto, no importa de dónde vengamos, y no importa las críticas, no importa lo que los demás puedan decir de nosotros. En estos días nosotros vemos en las redes sociales cualquier cantidad de publicaciones y por la situación que nos toca vivir como país y por la situación que nos toca vivir mundialmente, muchos están decidiendo poner su fe en Dios y muchos están entendiendo que en medio de todas estas circunstancias tan difíciles y tan adversas, lo único que tenemos y lo único que nos queda es doblar nuestras rodillas y confiar en que Dios puede hacer un milagro y que Dios, así como apareció el coronavirus, Dios lo puede desaparecer. Pero por el otro lado, ¿sabes? Encontramos tantas publicaciones que más que mostrar una fe en Dios, muestran todo lo contrario. Burlas a aquellos que creemos en Dios, descalificaciones, críticas, amargura contra Dios. Si Dios realmente existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué nos está pasando? Encontramos publicaciones de gente que más que poner su confianza en Dios, ponen su confianza en cualquier tipo de remedio ilógico e irracional. Pero mucha gente no cree en Dios. Sin embargo, esta mujer aprovechó todo lo que a ella le tocaba vivir, sus circunstancias, su contexto y las críticas, y tomó esa mínima esperanza que nuestro Señor le dio para apropiarse de ella y poner toda su fe y toda su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice a todo aquel que cree, y dice el apóstol Pablo, al judío primeramente y después también al griego. Así que esta realidad es una realidad y es una verdad bíblica, que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino que también era para los griegos. La idea era que primeramente llegara a la nación judía, pero por el rechazo que ellos tuvieron, encontramos ya desde aquí de los evangelios, gentiles poniendo su fe y poniendo toda su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que la salvación de gentiles, o que el Evangelio llegó a los gentiles, a los no judíos, a partir, a lo mejor, probablemente de Hechos, capítulo 2, en el Pentecostés, y a lo largo de todo el libro de Hechos, o a través del testimonio del apóstol Pablo, pero la realidad es que no. Desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, gentiles ya estaban siendo la excepción a esa regla o la excepción a esa norma de que primeramente los judíos, y desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya encontramos no solamente esta mujer, sino encontramos otros pasajes donde gentiles, donde no judíos estaban poniendo su fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 29, ya casi terminando nuestra porción de la Biblia del día de hoy, dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hijo, de tu hija. No es que a nuestro Señor Jesucristo le asombró la elocuencia, no es que le asombró la capacidad mental o la rapidez con la que esta mujer contestó, sí, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa. Lo que le sorprendió no fue en sí la frase o la manera de responder o las palabras que ella dijo, sino que le sorprendió la respuesta de fe de esta mujer ante esta situación. Le dijo entonces, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y podemos ver claramente que había llegado para esta mujer el tiempo de creer y el tiempo de poner toda su confianza
en nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo vemos evidenciado? Pues porque simplemente esta mujer confía en lo que nuestro Señor le dice y regresa pronto a su casa. No hay ninguna duda, no hay ningún síntoma o matiz de desconfianza. Simplemente esta mujer confía en que a la distancia nuestro Señor Jesucristo había sanado y había liberado a su hija o a su pequeña hijita. Dice el versículo 30, dice, cuando llegó ella a su casa, dice, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Y que hay muchas preguntas, ¿no? Que podrían surgir de este pasaje. ¿Cómo una mujer puede dejar sola a su hija en estas circunstancias? ¿Qué fue lo que sucedió para que una niña pequeña llegara hasta esta situación de estar endemoniada? ¿Por qué esta mujer estaba sola? ¿Por qué no había nadie acompañándoles en estas circunstancias? Pero más allá de todas estas preguntas, lo que resalta el pasaje es la fe que esta mujer tuvo en nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé cómo habrá sido ese momento, no sé cómo habrá sido el trayecto desde que esta mujer terminó su encuentro con nuestro Señor Jesús y regresó hasta su casa. La Biblia no dice más detalle de qué pasó en ese trayecto, o qué habrá pensado, o si habrá tenido dudas o no. De hecho, el Evangelio, según San Mateo, ya no narra esta parte de cuando la mujer regresa hasta su casa, solamente se queda en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sana a su hija, no da más detalles. Marcos sí da este detalle de que la mujer vuelve a su casa. Y más allá de cómo habrá sido ese trayecto, qué habrá pasado por la mente y el corazón de esta mujer, es hermoso la imagen cuando esta mujer llega y encuentra a su hija ya no poseída, dice, sino que la encuentra acostada en la cama. Y sabes, esa frase o esa idea que encuentra a su hija acostada en la cama no significa otra cosa o no nos transmite otra cosa, sino solamente paz. Paz después de un tiempo difícil para ella, paz a pesar de las circunstancias que había vivido, paz a pesar del contexto de no ser una mujer religiosa, de no ser una mujer piadosa, paz en medio de las críticas que ella sufrió de los mismos discípulos. Habrá sido, estoy seguro, uno de los momentos más gloriosos para la historia de la vida de esta mujer. Encontró a su hija acostada en la cama. La pequeña se hallaba en ese lugar reposando tranquilamente. Quizá su semblante era diferente porque su corazón estaba bien y el demonio se había ido y había salido de ella. Esta mujer encontró a su hija sana y sin esta situación que la había estado atormentando por tanto tiempo. Y hay muchas lecciones que podemos sin duda sacar de este pasaje. Pero sabes, una de las lecciones que más tocó mi corazón y que probablemente tiene que tocar tu corazón en este día es el hecho de que cuando nosotros como padres nos acercamos a Dios, todas las situaciones con nuestros hijos marchan bien. No tenemos que preocuparnos quizá tanto o en demasía por nuestros hijos. Nuestra mayor preocupación tendría que ser ¿cuál? Estar cerca de Dios, caer de rodillas ante Él y confiar solamente en Él. Y saber que si nosotros hacemos esto, si nosotros nos encargamos de estar cerca de Dios,
Dios va a tener también cuidado y Dios se va a encargar de la vida de nuestros hijos. Y sabes, una segunda lección que me gusta de este pasaje es, encontramos una mujer que, como ya lo hablamos y ya lo estudiamos, no venía de un trasfondo judío, no venía de un trasfondo religioso, no tenía quizá todo el conocimiento de la ley como quizá lo tenían los judíos o los escribas o los fariseos. Quizá el conocimiento que ella tenía acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo era muy poco, prácticamente nada. Pero me sorprende porque ese poco conocimiento se convirtió en una gran fe. No necesitó mucho más de haber escuchado de Jesús, no necesitó más conocimiento de la ley. Un poco de conocimiento en ella se convirtió en una gran fe. Así que si yo me encargo de estar bien con Dios, Dios tiene la capacidad de encargarse de que mis hijos estén bien. Y segunda lección, no importa qué tanto sepa o no importa qué tanto conozca yo de Dios, lo más mínimo que yo tenga de Él puede convertirse en un gran acto de fe. En estos días yo creo que lo que más necesitamos, muchos de nosotros, y quizás lo que más necesitas tú el día de hoy, es justamente venir delante de Jesús, doblar tus rodillas y creer en Él. Este pasaje que nosotros estudiamos el día de hoy no es la primera ocasión en la que algo así sucede. En el Evangelio según San Marcos, en los capítulos que hemos estudiado hasta el día de hoy, capítulo 7, encontramos varias situaciones similares. Tan solo en Marcos, capítulo 1, versículo 40, nuestro Señor Jesucristo se encuentra con un hombre leproso en una sinagoga y dice que este leproso vino a él, dice, rogándole, dice, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El leproso se postra delante de Jesucristo y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 6 también de Marcos, encontramos la historia de un endemoniado gadareno que había vivido una vida terrible. Y ahí en Marcos capítulo 5, versículo 6 dice, cuando le vio, es decir, cuando este hombre endemoniado se encuentra con Jesucristo, cuando le vio pues a Jesús de lejos, dice, corrió y se arrodilló delante de él. Y en ese momento Dios va a hacer un milagro con la vida de este endemoniado. Marcos capítulo 5, versículo 22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, un hombre respetado, un hombre de renombre, un hombre que tenía una gran posición social y religiosa, llamado Jairo. Dice, y luego que le vio, dice, se postró a sus pies y le rogó por la vida de su hija. Marcos capítulo 5, versículo 33, hablando de una mujer que por 12 años había experimentado una enfermedad terrible y el rechazo de la sociedad y las críticas, dice así, 5:33, entonces la mujer, dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y aquí en Marcos capítulo 7, versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, dice, vino y se postró a sus pies. ¿Cuántas veces aquí en el Evangelio según San Marcos, hasta este capítulo 7 y mucho más adelante y en los otros evangelios, vamos a encontrar justamente la misma historia y la misma escena? Gente necesitada viniendo a los pies de Jesucristo, arrodillándose, poniendo toda su fe en Él y creyendo en Él. Y yo creo que esto es lo que necesitamos en nuestros días. Y como te decía, estamos viviendo tiempos tan difíciles por tantas situaciones, te decía, tanta incertidumbre, tantas dudas, tanto temor, tantas preguntas sin respuestas, tanta gente buscando esperanza. Y quiero decirte que hoy es el tiempo de arrodillarnos y es el tiempo de poner nuestra fe en Dios y creer en Él. Quisiera decirte ya para terminar que esta enfermedad o el coronavirus o el COVID-19 como se ha denominado ha sido, por lo menos en lo que me ha tocado en mi vida, ha sido la pandemia más grande o la situación más grande que me ha tocado experimentar. Ni siquiera cuando apareció
la influenza H1N1, experimentamos lo que experimentamos el día de hoy. Y sabes, se dice que uno de los riesgos más grandes de esta pandemia, del coronavirus, no es tanto la tasa de mortandad, sino el mayor peligro es la tasa de contagios y lo rápido y lo exponencial que esto se contagia. Pero sabes, hay un problema mucho más grande para el hombre, hay un problema mucho más grande para la humanidad, para ti y para mí, y que quizás a muchos de nosotros ni nos preocupa ni nos hemos detenido a pensar en esto. Dice la Biblia que el problema más grande que nosotros tenemos como seres humanos no se llama influenza, no se llama coronavirus. El problema más grande y el virus más grande que nosotros tenemos se llama pecado. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y de esa no podemos librarnos. Cada uno de nosotros en algún momento la experimentaremos. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Te das cuenta, aunque nos salvemos del coronavirus, aunque nos salvemos de cualquier pandemia, de cualquier virus, está establecido para nosotros que un día vamos a morir. Y no importa qué tan sanos estemos físicamente, dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros en nuestro corazón hemos pecado. Y nuestro corazón está sucio y está manchado delante de Dios. Y lo más terrible no es lo que cada uno de nosotros pueda quizá vivir o experimentar en esta tierra. Lo más terrible es que este virus del pecado se ha expandido a nivel mundial y ni siquiera nos preocupa. Y el peligro no solamente es que nos puede quitar la vida física en esta tierra, sino que dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron están destituidos o están separados o están destinados a estar lejos de la presencia de Dios, en un lugar que se llama el infierno, en un lugar de condenación. Así que si hay algo que te animo a pensar en este tiempo, no es que te preocupes tanto por nuestra vida en esta tierra, sino que puedas llegar a preocuparte por cuál va a ser el destino de tu alma en la eternidad. Tu mayor problema, nuestro mayor problema no es el coronavirus, nuestro mayor problema es el pecado. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, Él murió en aquella cruz para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. Quiero decirte esto para terminar. Quizás hoy es el día para que caigas de rodillas y como esta mujer creas en Jesucristo. Así que te invito que ahí en el lugar en donde estás puedas inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos. Y si entendiste todo lo que hablamos en estos minutos, y si entiendes que tu problema más grave no es un virus, sino que tu problema más grave es el pecado, y que nuestro peligro más grande no es perder la vida en esta tierra, sino perder nuestra alma por toda la eternidad, te animo a que en lo profundo de tu corazón, como lo hizo esta mujer sirofenicia, tú te pongas de rodillas el día de hoy y delante de Jesús le digas perdóname. Jesucristo, yo quiero pedirte que limpies mi corazón. Y hoy yo quiero creer como creyó esta mujer y que lo poco que sé de ti o mucho se convierta en una gran fe. Quiero experimentar la paz, no de que mis hijos sean sanados de una situación difícil, quiero experimentar la paz de estar bien contigo. Quiero experimentar la paz de tener mis cuentas arregladas contigo. Jesucristo, yo quiero pedirte con toda mi fe y con todo mi corazón que me salves, que me perdones y que el día que me toque morir, tú me des la posibilidad de tener la salvación y de pasar la eternidad contigo en el cielo. Y sabes, si en algún momento ya hiciste esta decisión, quisiera animarte a que, a pesar de las circunstancias que hoy nos toca vivir, circunstancias quizás similares a las de esta mujer, que hoy también puedas doblar tu rodilla, creer en Él y confiar que Él te va a guardar en este tiempo.
que Él va a cuidar tu salud, que Él va a suplir tus necesidades emocionales, espirituales y financieras. Y te animo para que esta mujer y su fe sea un ejemplo también para nosotros, para que en estos días y en estos tiempos que nos toca vivir, nuestra fe no desmaye. Querido Dios, oramos agradecidos por ti, por tu palabra, por este tiempo de enseñanza, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.